Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, Bienvenidos, ¿no?, a este podcast maravillosísimo. No voy a explicar cómo vamos a concurrir, cómo vamos a actuar en este podcast porque sería perder el tiempo. O ustedes han visto a un actor explicar su obra de teatro antes de hacerla, no creo. Yo lo respetaría. Pero hoy, bueno, nuestro hombre es Julio Cortázar, el libro Cronopios y Famas. No hay nada más que decir, más que empezar. Bendiciones a, a los suyos, a los suyes. Y pues, Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? ¿Sí? Sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. En esos años, entonces, los amigos son pocos. En la escuelita, después en los estudios primarios, en el bachillerato, en la carrera de magisterio, en el profesorado. Sí, los amigos fueron pocos, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir que desde niño yo preferí tener 2 o 3 compañeros con quienes me sentía en un nivel fraternal, con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los compañeros así de trabajo, de juego. Y eso se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y maravillosos amigos, algunos de los cuales siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí. bueno, ese fue el primer audio. El segundo es este. Capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara.
y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bueno, siguiente audio es el siguiente. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, en fin, para subir una escalera, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse y las historias de los cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen, y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces, todas esas aventuras que les suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. Grammarly helps me. Bueno, creo que el anuncio nos ayuda como a
dar una pausa, porque si quiero escuchar lo que sigue. Ah, bueno, creo que en esta entrevista no dijo, no habló sobre los famas, pero pues ahora lo que sigue es leerles con todo gusto una página, un fragmento sobre la experiencia Cronopia. Y después, felizmente, pues les leeré como lo que yo pude escribir respecto a esta. Bueno, primero, Educación de Príncipe, palabras de Julio Cortázar. Los cronopios no tienen casi nunca hijos, pero si los tienen, pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa con aquí y allá de islas llenas de bellas artes y poesía y urbanismo. Entonces, este cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje. El hijo, como es natural, lo odia minuciosamente. Cuando entra en la edad escolar, su padre lo inscribe en primero inferior y el hijo está contento entre otros pequeños cronopios, famas y esperanzas. Pero se va desmejorando a medida que se acerca el mediodía, porque sabe que a la salida lo estará esperando su padre, quien al verlo levantará las manos y dirá diversas cosas, a saber, buenas salenas, Cronopio, Cronopio, el más bueno y más crecido, y más arrebolado, el más prolijo y más respetuoso y más aplicado de los hijos. Con lo cual los famas y las esperanzas, Junior, se retuercen de risa en el cordón de la vereda, y el pequeño Cornopio odia empecinadamente a su padre y acabará siempre por hacerle una mala jugada entre la primera comunión y el servicio militar. Pero los cronopios no sufren demasiado con eso, porque también ellos odiaban a sus padres. Y hasta parecería que ese odio es otro nombre de la libertad o del vasto mundo. Bueno, eso fue Julio Cortázar. Ahora voy yo. El libro de matemáticas. Bueno, un cronopio azul y lento. Miro las estrellas y recuerdo. A veces me detengo para cantar, para abrir en el espacio una playa infinita, como la de esa película. Entero soy un poema. Siempre lo he sido. Sé bailar el silencio como un gato, llorando o creando una estrella. Cualquier verbo es crear una estrella. Hasta odiar se vuelve una estrella cuando no paras de amar, como quien está muriendo al lado de una ambulancia y vive para amar de nuevo. Bueno, esa fue mi respuesta a Cronopia. Ahora pues le doy los micrófonos a mi amiguísima, eh, Ivette. Viajes. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Uno de los famas va al hotel y averigua los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de que son portadores, así como el inventario de los objetos que los acompañan. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Una vez terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes de beber, uno de los famas dispone los objetos en círculo y todos, tomándose de las manos, bailan en ronda. Esta danza recibe el nombre de alegría de los famas. En el vergel de la existencia,
donde las flores de la fantasía siempre brotan, los cronopios bailan y entonan canciones con sus melenas al viento y corazones ardientes de pasión. Sus movimientos son un poco locos, sus carcajadas se contagian en su mundo un tanto desorganizado, hallan la libertad.